Capítulo 2 del desaliento de la agricultura en la antigua Europa tras la caída del Imperio Romano. Cuando las naciones germánicas y escitas invadieron las provincias occidentales del Imperio Romano, las perturbaciones que siguieron a tan profunda revolución duraron varios siglos. La rapiña y violencia que los bárbaros ejercieron contra los antiguos habitantes interrumpieron el comercio entre las ciudades y el campo. Las ciudades quedaron desiertas y el campo sin cultivar, y las provincias del oeste de Europa, que bajo el Imperio Romano habían disfrutado de un alto grado de riqueza, se hundieron en el estado más bajo de pobreza y barbarie. Mientras perduraron los desórdenes, los jefes y líderes principales de dichas naciones adquirieron o usurparon la mayor parte de las tierras de esas provincias. El grueso de las mismas estaba sin cultivar, pero ninguna fracción de ellas, cultivada o no, quedó sin propietario. Todas fueron apropiadas y la mayor parte por un puñado de grandes propietarios. El acaparamiento de tierras incultas, aunque fue una gran calamidad, pudo haber sido transitoria. Pudieron pronto haber sido divididas otra vez y separadas en pequeñas parcelas a través de herencias o ventas. La ley de la primogenitura impidió que fuesen divididas por herencias, y la introducción de las vinculaciones impidió que fuesen divididas por enajenación. Cuando la tierra, igual que los bienes muebles, es considerada solo como medio de subsistencia y placer, la ley natural de la herencia la divide, como hace con ellos, entre todos los hijos de la familia, entre todos cuya subsistencia y placer puede suponerse que tienen el mismo interés para el padre. Esta ley natural de la sucesión rigió entre los romanos, que no efectuaron más distinción entre el mayor y el menor ni entre el hombre y la mujer en la herencia de las tierras que nosotros en la distribución de los muebles. Pero cuando la tierra pasó a ser considerada no solo meramente como medio de subsistencia sino también de poder y protección, se pensó que era mejor que fuese transmitida sin división a una sola persona. En aquellos tiempos convulsos, cada gran terrateniente era una especie de pequeño príncipe. Sus arrendatarios eran sus súbditos. Él era su juez, y en algunos aspectos su legislador en la paz y su jefe en la guerra. Guerreaba según su propia discreción, a menudo contra sus vecinos y a veces contra su soberano. La seguridad de una finca rústica, entonces, la protección que su propietario podía garantizar a quienes vivían en ella, dependía de su extensión. Dividirla era arruinarla, y exponer a cualquiera de sus partes a ser oprimida y engullida por las incursiones de los vecinos. Y así se impuso la ley de la primogenitura. En las herencias de la propiedad de la tierra, no inmediatamente por cierto sino a lo largo de un proceso, por la misma razón por la que ha sido generalmente aplicada en la sucesión de las monarquías, aunque no se haya aplicado en su institución original. Para que el poder y consiguientemente la seguridad de la monarquía no se vea debilitado por la división, debe transmitirse de forma completa a un solo hijo. Para determinar a qué hijo se ha de otorgar tan importante preferencia debe existir una ley general, basada no en las dudosas distinciones del mérito personal sino en alguna diferencia clara y evidente que no admita discusión. Entre los hijos de una misma familia no puede haber diferencias indisputables que no sean de sexo o de edad. El sexo masculino es universalmente preferido al femenino, y cuando las demás cosas son iguales, el de más edad va antes que el más joven. De ahí el origen del derecho de primogenitura y de lo que se llama línea sucesoria. Con frecuencia las leyes continúan en vigor mucho después que hayan desaparecido las circunstancias que las provocaron y que eran las únicas que constituían su razón de ser. En la situación actual de Europa, el propietario de un acre de tierra está tan seguro de su posesión como el propietario de 100.000. El derecho de primogenitura, sin embargo, todavía sigue siendo respetado, y como es de entre todas las instituciones la más adecuada para mantener el orgullo de las distinciones familiares, es probable que perdure durante muchos siglos. En cualquier otro aspecto, nada puede ser más opuesto al interés real de una familia numerosa que el derecho que empobrece a todos los hijos para enriquecer a uno. Las vinculaciones son consecuencia natural del derecho de primogenitura. Fueron establecidas para preservar la línea sucesoria, cuya primera idea fue el derecho de primogenitura, y para obstaculizar que cualquier fracción de la finca original abandonase la línea propuesta sea por donación, legado o enajenación,
sea por la insensatez o la desgracia de alguno de los sucesivos propietarios. Las vinculaciones eran completamente desconocidas para los romanos. Ni las sustituciones ni los fideicomisos se les parecen en nada, a pesar de que algunos juristas franceses hayan considerado conveniente vestir a la institución moderna con el lenguaje y la indumentaria de esas más antiguas. Cuando las vastas posesiones de tierras eran una suerte de principados, las vinculaciones pueden haber estado justificadas. Igual que las denominadas leyes fundamentales de algunas monarquías, podían con frecuencia impedir que el capricho o la extravagancia de un hombre pusiese en peligro la seguridad de miles. Pero en la situación presente de Europa, cuando las fincas grandes y pequeñas obtienen su seguridad de las leyes del país, nada puede ser más absurdo. Están basadas en el más infundado de los supuestos, el supuesto de que cada generación sucesiva de seres humanos no tiene el mismo derecho al planeta y a todo lo que encierra, y que la propiedad de la generación presente debe ser restringida y regulada según el capricho de quienes llevan quizás 500 años muertos. Las vinculaciones, sin embargo, siguen en vigor en buena parte de Europa, en especial en aquellos países en donde una noble cuna es requisito necesario para disfrutar honores civiles o militares. Se pensó que las vinculaciones eran necesarias para mantener este privilegio exclusivo de la nobleza en los altos cargos y honores del país, y una vez que dicha clase usurpó injustamente una ventaja sobre él resto de sus conciudadanos, se pensó que era razonable que tuviera otra, para impedir que la pobreza la tornase en ridícula. Se dice que el derecho común de Inglaterra aborrece las perpetuidades y que por eso son allí más restringidas que en cualquier otra monarquía europea, pero siguen existiendo. Se estima que actualmente más de un quinto y quizás más de un tercio de las tierras de Escocia se encuentran bajo vinculación estricta. De esta manera no solo fueron acaparadas amplias extensiones de tierra inculta por algunas familias, sino que la alternativa de que fuesen otra vez divididas fue en la medida de lo posible vedada para siempre. Rara vez ocurre, empero, que un gran propietario sea un excelente cultivador. En los caóticos tiempos que dieron lugar a esas instituciones bárbaras, el gran propietario estaba ya bastante ocupado con defender sus propios territorios o con extender su jurisdicción y autoridad sobre los de sus vecinos. No tenía tiempo libre para vigilar el cultivo y mejora de los campos. Una vez que el establecimiento de la ley y el orden le dio ese tiempo, muchas veces no tenía la afición y casi siempre carecía de las habilidades necesarias. Si los gastos de su casa y su persona igualaban o superaban su ingreso, lo que ocurría con mucha frecuencia, no tenía capital para emplearlo de esa forma. Si era ahorrador, generalmente veía más rentable invertir sus ahorros anuales en nuevas compras más que en la mejora de su antigua propiedad. El cultivo rentable de la tierra, como cualquier otra empresa, exige prestar una atención minuciosa a los pequeños ahorros y pequeñas ganancias, algo de lo que rara vez es capaz una persona que ha nacido con una copiosa fortuna, aunque sea de naturaleza frugal. La condición de un hombre de esas características lo dispone naturalmente a atender más al ornato que satisface sus caprichos que a un beneficio que apenas necesita. Desde su infancia se ha acostumbrado a preocuparse por la elegancia de sus atavíos, su equipo, su casa y sus muebles. El tipo de mentalidad que este hábito naturalmente moldea sigue presente cuando él llega a pensar en la mejora de las tierras. Quizás embellezca 400 o 500 acres en los alrededores de su casa, a un coste que supera 10 veces lo que la tierra vale después de las mejoras, y comprobará que si se dedica a mejorar todas sus posesiones de la misma forma, y no está preparado para hacerlo de ninguna otra, estará en quiebra antes de haber completado la 10ª parte de la tarea. Todavía hay en las dos partes del Reino Unido grandes fincas que han permanecido sin interrupción en las manos de la misma familia desde la época de la anarquía feudal. Si se compara su situación con la de las posesiones de los pequeños propietarios de las cercanías, no será necesario ningún otro argumento para convencerse de hasta qué punto esas propiedades tan extensas son contrarias al progreso de la agricultura. Si eran pocas las mejoras que podían esperarse de dichos grandes propietarios, menos se podía esperar de aquellos que las ocupaban. En la antigua Europa los ocupantes de la tierra eran todos arrendatarios a voluntad del señor. Todos o casi todos eran esclavos,
pero su esclavitud era más suave que la vigente entre los antiguos griegos o romanos, o incluso que la actual en nuestras colonias de las Indias Occidentales. Se suponía que pertenecían más directamente a la tierra que al Señor, de ahí que pudiesen ser vendidos con ella, pero no separadamente. Podían casarse solo con el consentimiento de su Señor, quien no podía después disolver el matrimonio vendiendo al marido y la mujer a personas diferentes. Si mutilaba o asesinaba a alguno se exponía a una cierta pena, pero generalmente era pequeña. Los colonos por su parte no podían comprar propiedades, lo que adquirían lo compraban a su señor y él podía arrebatárselo a placer. Toda roturación y cultivo desarrollados a través de estos esclavos eran considerados como efectuados por el amo. Todo era a su costa. La semilla, el ganado y los aperos de labranza eran suyos. Todo redundaba en su beneficio y los esclavos no podían conseguir más que su subsistencia cotidiana. En este caso, por lo tanto, era el propietario el que realmente ocupaba su tierra y la cultivaba a través de sus siervos. Esta suerte de esclavitud perdura todavía en Rusia, Polonia, Hungría, Bohemia, Moravia y otras partes de Alemania. Solo ha sido completamente abolida en las regiones del oeste y del sur de Europa. Si rara vez pueden esperarse grandes mejoras de grandes propietarios, todavía menos pueden esperarse cuando emplean a esclavos como sus trabajadores. Creo que la experiencia de todos los tiempos y naciones demuestra que el trabajo de los esclavos, aunque parece costar solo su manutención, es en última instancia el más caro de todos. Una persona que no puede adquirir propiedad alguna no puede tener otro interés que comer el máximo posible y trabajar el mínimo. Es solo mediante la violencia, y nunca por su propio interés, que se puede extraer de esa persona un esfuerzo superior al suficiente para comprar su propia manutención. Plinio y Columela subrayan el grado en que degeneró el cultivo de los cereales en la antigua Italia, y hasta qué punto resultó poco rentable al patrono cuando fue realizado por esclavos. Tampoco era mejor en la antigua Grecia en tiempos de Aristóteles. Cuando Platón describe las leyes de la república ideal, sostiene que mantener 5.000 hombres ociosos, el número de guerreros necesarios para su defensa, con sus mujeres y sirvientes, requeriría un territorio de extensión y fertilidad ilimitadas, como las llanuras de Babilonia. El orgullo del hombre hace que ame el dominio, y nada le mortifica más que el verse obligado a condescender a persuadir a sus inferiores. Siempre que la ley lo autorice y la naturaleza del trabajo lo permita, entonces, preferirá generalmente el servicio de esclavos que el de hombres libres. La plantación de azúcar o tabaco puede soportar el coste del cultivo con esclavos. Pero no parece que el cereal lo permita actualmente. En las colonias inglesas, cuya producción principal son los cereales, la mayor parte del trabajo es realizada por hombres libres. La reciente decisión de los cuáqueros de Pensilvania de liberar a todos sus esclavos negros induce a pensar que no pueden ser muchos, en caso contrario jamás habrían acordado esa medida. En nuestras colonias azucareras, por el contrario, todo el trabajo es hecho por esclavos, y en las tabaqueras la mayor parte. Los beneficios de una plantación de azúcar en cualquiera de nuestras colonias de las Indias Occidentales son normalmente muy superiores a los de cualquier otro cultivo en Europa o América. Y los beneficios de una plantación de tabaco, aunque menores que los del azúcar, son mayores que los del cereal, como ya ha sido apuntado. Ambos casos pueden soportar los costes del cultivo con esclavos, aunque el azúcar lo hace mejor que el tabaco. Por ello el número de negros en proporción al de blancos es mucho mayor en nuestras colonias azucareras que en las tabaqueras. Al cultivo con esclavos de la antigüedad sucedió gradualmente una suerte de granjeros conocidos hoy en Francia con el nombre de metagers, y en latín calouni partiarii. Hace tanto tiempo que no existen en Inglaterra que no sé cómo llamarlos en inglés. El propietario le suministraba semillas, ganado instrumentos de labranza, en suma, todo el capital necesario para cultivar la granja. El producto se dividía en partes iguales entre el propietario y el granjero, después de separar la parte considerada indispensable para mantener el capital, que era restituida al dueño cuando el granjero dejaba la tierra o era forzado a abandonarla.
La tierra ocupada por tales arrendatarios es cultivada en realidad a expensas del propietario tanto como la ocupada por esclavos. Hay sin embargo una diferencia absolutamente crucial entre ambos casos. Esos arrendatarios, al ser hombres libres, pueden adquirir propiedad, y al conservar una cierta fracción del producto de la tierra tienen un nítido interés en que el producto total sea el máximo posible, para que su proporción también lo sea. Un esclavo, por el contrario, que nada puede adquirir salvo su manutención, atiende a su propia comodidad y hace que la tierra produzca el mínimo posible sobre dicha manutención. Esta suerte de servidumbre llegó finalmente a ser un completo fastidio, y las posesiones con villanaje gradualmente desaparecieron en la mayor parte de Europa, probablemente en parte por esa ventaja y en parte por las intromisiones que el soberano, siempre celoso de los grandes señores, gradualmente estimuló entre sus vasallos para que se apartasen de la autoridad de estos. No obstante, el momento y la forma en que tan importante revolución se llevó a cabo constituyen uno de los puntos más oscuros de la historia moderna. La Iglesia de Roma reivindica una gran responsabilidad en ello, y es verdad que ya en el siglo XII Alejandro III promulgó en una bula la emancipación universal de los esclavos, pero parece haber sido más una exhortación piadosa que una ley que exigía la estricta obediencia de los fieles. La esclavitud continuó después en todo el mundo durante varios siglos, hasta que fue gradualmente abolida merced a los dos intereses mencionados, el del propietario por un lado y el del soberano por el otro. Un siervo emancipado, y que al mismo tiempo puede continuar en posesión de la tierra, solo podía cultivarla mediante los adelantos del terrateniente, y por ello debe haber sido lo que los franceses llaman un métayer. Pero a esta clase de cultivadores nunca les podría interesar invertir en mejoras adicionales de la tierra ninguna parte del pequeño capital que fuesen capaces de ahorrar de su cuota de la producción, puesto que el señor, que no invertía nada, habría de llevarse la mitad de lo producido. El diezmo, que es apenas la décima parte de la producción, es un grave obstáculo para las mejoras. Por tanto, un impuesto equivalente a la mitad de la producción debe haber sido una barrera frente a ellas igualmente eficaz. Puede que al metaller le interesara hacer que la tierra produjera el máximo con el capital suministrado por el propietario, pero jamás le interesará mezclar con él ninguna parte de su propio capital. En Francia, donde se dice que 5/6 partes del reino se hallan aún ocupadas por ese tipo de cultivadores, los propietarios se quejan de que sus metallers aprovechan cualquier oportunidad para utilizar el ganado de sus amos en el transporte y no en el cultivo, puesto que en un caso recogen ellos todo el beneficio y en el otro lo comparten con el terrateniente. Esta suerte de arrendatarios todavía subsiste en algunos lugares de Escocia, donde se les llama estivo. Los antiguos arrendatarios ingleses, que según el barón Gilbert y el doctor Blackstone eran más bien administradores del señor que granjeros propiamente dichos, eran probablemente de esa misma clase. Después de esta especie de arrendatarios vinieron, pero muy gradualmente, auténticos agricultores, que cultivaban la tierra con su propio capital, pagando una determinada renta al propietario. Cuando esos granjeros tienen un arrendamiento por un número dado de años, puede que en ocasiones les interesa invertir una parte de su capital en mejoras ulteriores de la tierra, puesto que esperan recuperar su inversión, con un amplio beneficio, antes de que venza su contrato. Pero la posesión de estos granjeros fue durante mucho tiempo en extremo precaria, y aún lo es en muchas partes de Europa. Cualquiera que comprase la tierra podría legalmente desahuciarlos antes del vencimiento de su contrato. En Inglaterra podía hacerse incluso mediante la acción ficticia de una common recovery. Si eran ilegalmente expulsados por la violencia de su señor, la acción judicial reparadora era extremadamente imperfecta, no siempre los restauraba en la posesión de la tierra, sino que les fijaba una indemnización que nunca equivalía a la pérdida real. Incluso en Inglaterra, el país de Europa donde quizás se ha respetado más al campesinado libre, no fue hasta el año 14 del reinado de Enrique VII cuando se inventó la acción de desahucio, por la cual el arrendatario recupera no solo los daños sino la posesión, y su demanda no concluye con la incierta sentencia de un solo tribunal. Esta acción ha sido un remedio tan eficaz que en la actualidad, cuando el terrateniente litiga por la posesión de la tierra,
rara vez recurre a las acciones que verdaderamente le corresponden en tanto que propietario, como las de dominio o entrada, sino que litiga en nombre de su arrendatario con la acción de desahucio. Por tanto, en Inglaterra la seguridad del arrendatario es la misma que la del propietario. Además, en Inglaterra un arrendamiento vitalicio de 40 chelines anuales es un dominio absoluto sobre una finca, y autoriza al arrendatario votar por un miembro del Parlamento, y como el grueso de los campesinos libres tienen dominios de este tipo, toda su clase se vuelve respetable a los ojos de sus terratenientes, por la importancia política que ello les confiere. Pienso que, salvo Inglaterra, en ninguna parte de Europa puede el arrendatario construir sobre un terreno que no tiene contratado y confiar en que el dueño no se aprovechará de una mejora tan importante. Esas leyes y costumbres tan favorables al campesinado libre han contribuido a la grandeza actual de Inglaterra probablemente más que todas sus tan alabadas reglamentaciones comerciales. La ley que protege a los arrendamientos más prolongados contra sucesores de cualquier tipo es, que yo sepa, privativa de Gran Bretaña. Fue establecida en Escocia ya en 1449, por ley de Jacobo II. Sin embargo, su benéfica influencia ha sido obstruida por las vinculaciones, porque los que heredaban propiedades vinculadas no podían arrendadas por plazos muy largos, y frecuentemente no podían hacerlo por más de un año. Una ley posterior del Parlamento moderó algo los obstáculos, pero todavía siguen siendo demasiado estrictos. Además, como ningún arrendamiento en Escocia otorga derecho a votar por un miembro del Parlamento, los señores respetan a los campesinos menos que en Inglaterra. Aunque en otras partes de Europa se creyó conveniente asegurar a los arrendatarios contra herederos y compradores, los plazos de esta protección se limitaron a periodos muy cortos. Por ejemplo, en Francia fueron de 9 años desde el comienzo del arrendamiento. Es verdad que recientemente el plazo ha sido ampliado hasta 27 años, pero el lapso es aún demasiado breve para estimular al arrendatario a realizar las mejoras más importantes. Antiguamente, en toda Europa los propietarios de la tierra eran los legisladores. Por ello, las leyes referidas a la tierra eran redactadas según lo que ellos suponían que eran los intereses del propietario. Imaginaron que le convenía que ningún contrato firmado por sus predecesores le impidiese disfrutar por muchos años del valor pleno de su tierra. La avaricia y la injusticia son siempre miopes, y ellos no percibieron en qué medida esas reglamentaciones iban a obstruir las mejoras y a perjudicar por eso el interés verdadero del terrateniente a largo plazo. Además de pagar la renta, en tiempos antiguos se suponía que los granjeros debían prestar al señor un gran número de servicios, que rara vez eran especificados en los contratos de arrendamiento ni regulados por ninguna norma precisa, sino que dependían de los usos y costumbres del feudo o baronía. En consecuencia, al ser estos servicios casi totalmente arbitrarios, sometían al arrendatario a múltiples vejaciones. La abolición en Escocia de todos los servicios que no estén precisamente estipulados en el contrato de arrendamiento ha mejorado mucho y en pocos años las condiciones de los campesinos en ese país. Las prestaciones públicas a que estaba obligado el campesinado no eran menos arbitrarias que las privadas. La construcción y conservación de carreteras, una servidumbre que tengo entendido todavía subsiste en todas partes, aunque con distintos niveles de opresión según los países, no era la única. Cuando las tropas del rey, su séquito, familia o funcionarios de toda clase, cruzaban por cualquier parte del país, los campesinos estaban obligados a suministrarles caballos, carruajes y provisiones, a un precio regulado por quien recibía los bienes. Creo que Gran Bretaña es la única monarquía de Europa donde esta vejación ha sido abolida por completo. Todavía subsiste en Francia y Alemania. Los impuestos que debían soportar eran tan irregulares y opresivos como las prestaciones. Los antiguos señores, aunque siempre eran muy reacios a brindar a su soberano ninguna ayuda pecuniaria, le permitían de buen grado que cobrase impuestos a sus granjeros, y no supieron ver en qué grado esto iba a afectar en última instancia a sus propios ingresos. La talla, que todavía existe en Francia, es un ejemplo de esos antiguos tributos. Es un gravamen sobre los beneficios supuestos del granjero, que allí estiman según el capital que haya invertido en la granja. Por lo tanto,
su interés estará en tener el mínimo posible y emplear así el mínimo posible en su cultivo y nada en su mejora. Si algún capital se acumula en las manos de un granjero francés, la TAI equivale casi a una prohibición de invertirlo en la tierra. Además, se supone que este impuesto deshonra a cualquiera que sea sometido al mismo, lo degrada no solo por debajo del nivel de un caballero sino incluso del de un villano, y lo deben pagar todos los que arrienden tierras de otros. Ningún caballero, ni siquiera un villano con capital se expondrá a esa degradación. En consecuencia, el impuesto no solo impide que el capital que se acumula gracias a la tierra sea invertido en su mejora, sino que además aleja de ella a todos los demás capitales. Los antiguos diezmos y decimoquintos, tan corrientes antaño en Inglaterra, fueron tributos de igual naturaleza que la taalla, en la medida en que afectaban a la tierra. Con todas estas trabas, eran pocas las mejoras que podían esperarse de los ocupantes de la tierra. Esa clase de personas, incluso con toda la libertad y la seguridad que proporciona la ley, siempre prospera sorteando grandes desventajas. En comparación con el propietario, el granjero es como el comerciante que negocia con dinero prestado frente al que lo hace con sus propios fondos. El capital de ambos puede progresar, pero si su conducta es la misma, el del primero debe evolucionar más lentamente que el del segundo, debido a la amplia sección de sus beneficios que es absorbida por los intereses del préstamo. Análogamente, las tierras cultivadas por el granjero, si la conducta es la misma, serán mejoradas más despacio que las cultivadas por el propietario, debido a la cuota del producto que se destina a la renta y que, si el granjero fuese el propietario, podría invertirse en una mejora adicional de la tierra. El estatus del granjero, asimismo, es por naturaleza inferior al del dueño. En la mayor parte de Europa los campesinos son considerados como una clase inferior al grueso de los comerciantes y artesanos, y en toda Europa como una clase inferior a los grandes mercaderes y los maestros artesanos. Rara vez sucederá que un hombre con algún capital abandone una clase superior para colocarse en una inferior. Por lo tanto, incluso en el estado actual de Europa, es probable que haya muy pocos capitales que se desplacen desde otras profesiones hacia la mejora y cultivo de la tierra. Esto ocurre quizás en mayor grado en Gran Bretaña que en ningún otro país, si bien incluso allí los grandes capitales que en algunos lugares se hayan invertidos en granjas han sido generalmente adquiridos en la agricultura, la actividad en la que acaso el capital se acumule más lentamente que en ninguna otra. Sin embargo, después de los pequeños propietarios, las principales mejoras en todos los países corren a cargo de los granjeros más ricos e importantes. Su número posiblemente sea mayor en Inglaterra que en cualquier otra monarquía europea. Parece que en las repúblicas de Holanda y de Berna, en Suiza, los granjeros no van a la saga de los ingleses. Además de todo lo dicho, la antigua política de Europa fue contraria a la mejora y cultivo de la tierra, fuese esta explotada por el dueño o por el agricultor, primero, debido a la prohibición general de exportar cereales sin un permiso especial, una reglamentación que parece haber estado vastamente extendida, y segundo, por las restricciones impuestas al comercio interior, no solo de cereales sino de casi cualquier otro producto agrícola, por las leyes absurdas contra los acaparadores, revendedores y especuladores, y por los privilegios otorgados a ferias y mercados. Ya se ha observado la forma en que la prohibición de exportar cereales, junto a algunos estímulos a su importación, obstruyó el cultivo en la antigua Italia, a pesar de ser por naturaleza el país más fértil de Europa, y en aquel entonces la sede del mayor imperio del mundo. No es fácil conjeturar hasta qué punto dichas restricciones al comercio interior de esta mercancía, junto con la prohibición de exportarla, pueden haber desanimado el cultivo en países menos fértiles y con circunstancias menos favorables.